Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar cómo hacer una gráfica de barras utilizando la consola R. Cada vez que es necesario utilizar la consola para hacer alguna gráfica, yo te recomiendo que primero tengas un archivo en Excel o en el formato que tú desees. Antes de explicarte cómo hacer una gráfica de barras en R, quisiera que quedara clara la diferencia entre lo que es un histograma y lo que es una gráfica de barras. Es importante que sepas cuál es la diferencia, porque en el tutorial te voy a explicar cómo hacer una gráfica de barras y no quiero que se preste a confusión respecto al histograma. Un poco más adelante voy a hacer un tutorial sobre cómo hacer el histograma. Bueno, el histograma, si tú ves la diferencia en pantalla, tiene las barras pegadas, las barras están unidas. Las barras están unidas porque el histograma utiliza variables numéricas, variables cuantitativas. Y entonces cuando nosotros las graficamos, pues queda una barra pegada a la otra barra. Si tú te das cuenta, el histograma, insisto, tiene todas las barras pegadas porque se trata de una variable numérica. Sin embargo, si vemos la imagen de la temperatura diaria, te das cuenta que las barras no están juntas. Cada una de las barras que se ven de los días de la semana son barras que están despegadas. Están despegadas las barras porque se trata de una variable cualitativa. ¿Sí? Una variable cualitativa pudiera ser, por ejemplo, los días de la semana, la marca de un automóvil, la religión o el género de las personas. En el tutorial que te voy a mostrar, en este tutorial, vamos a hacer una gráfica de barras que muestra el número de personas que son mujeres y el número de personas que son hombres. Pero bueno, para ello pues quería que antes de empezar a utilizar la consola te quedará clara la diferencia entre lo que es un histograma y una gráfica de barras. Entonces, bueno, aquí quise ponerte una imagen de cada una de estos gráficos para que visualmente tú tuvieras clara la diferencia entre cada una de ellas. Como te decía, más adelante vamos a hacer un histograma también utilizando la consola R, pero en esta ocasión vamos a hacer una gráfica de barras. Y ahora que ya tienes clara la diferencia entre la gráfica de barras que utiliza variables cualitativas y el histograma que utiliza cuantitativas, pues vamos a empezar a utilizar la consola. Y bueno, pues para empezar, si tú tienes el archivo en Excel como lo tengo yo, a mí normalmente me gusta tener mis archivos en Excel, pues vamos a cargar los paquetes, que eso es lo primero que tenemos que hacer. Cargar los paquetes que ya tenemos instalados. Recuerda que se instalan una sola vez, pero cada vez que vamos a utilizarlos tenemos que cargarlos. Entonces le damos donde dice cargar paquetes, ya viste en imagen cómo hacerlo, y vamos a buscar el paquete que se llama RedXL. Este paquete nos ayuda a importar datos de Excel, que es el programa que a mí me gusta utilizar cuando tengo información almacenada de alguna encuesta, de algún proyecto de investigación o de alguna tarea que tengas tú por ahí que elaborar. Entonces, como a mí me gusta utilizar el Excel, pues siempre cargo el paquete RedXL. También lo puedes tener en .csv o en formato de texto, pero por alguna razón a mí me gusta más utilizar Excel. Entonces, bueno, se está tardando un poco la consola, pero le podemos poner también de una vez para avanzar la librería para utilizar el ggplot2, que es el que a mí me gusta también para hacer gráficos. Entonces podemos ponerle library y entre paréntesis podemos ponerle ggplot2 para que cargue el paquete. Y de esta manera pues seguir trabajando en nuestro gráfico de barras, ¿verdad? Entonces, una vez que ya le dimos la instrucción a la consola de que
pues importe nuestros datos. Le vamos a asignar un nombre al objeto. Le voy a poner datos 1. ¿Sí? Le voy a poner datos 1 para importar mi archivo de Excel. Mi archivo se llama barras R. Yo ya tengo la instrucción en un documento de Word, pues para la hora de hacer el tutorial no estar escribiendo y no tardarme tanto tiempo. Entonces ya solamente copio la instrucción que ya tenía en mi documento de Word para no batallar tanto a la hora de explicarte. Entonces le ponemos la instrucción Red XL. Recuerda que es importante poner entre comillas y entre paréntesis toda la instrucción. Debes tener clara la ubicación en la que tienes tu documento. Yo, por ejemplo, si tú ves en pantalla, pues lo tengo en el escritorio. Mi archivo se llama barras R y es una extensión de .xls, Excel. ¿Sí? Te recuerdo que las diagonales deben estar escritas de manera correcta. Si pones la diagonal inversa, no te va a importar los datos. Entonces sí tienes que tener bien claro que las diagonales van en la manera en la que se muestran en pantalla. No las puedes poner de otra manera porque no te va a importar los datos del documento que tú quieres traerte a la consola de R. Entonces, bueno, una vez que ya escribimos la instrucción para importar los datos a la consola de R, pues ya solamente vamos a darle Enter y a escribir cómo le pusimos a nuestro objeto. Como tú te das cuenta, le pusimos datos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es solamente escribir datos 1 y le damos Enter y bueno, va a aparecer toda la información que importamos de nuestro documento en Excel. Y ahí se muestra en la parte de arriba el tamaño de la tabla, se muestra lo que viene en cada una de las columnas. Pues primero aparece el nombre, aparece el género, aparece el grado, aparece también pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Son 28 preguntas. La consola de R pues nada más nos muestra las primeras preguntas, pero la verdad es que sin mayor problema pudimos importar toda nuestra tabla. El siguiente paso para hacer nuestra gráfica de barras, una vez que ya importamos nuestros datos de Excel, es darle la instrucción para que elabore una gráfica de barras. También ya tengo escrito en mi documento de Word la instrucción que le voy a dar para que me haga la gráfica de barras. Entonces yo le puse aquí, por ejemplo, barplot 1, pero tú le puedes poner barras 1, gráfica de barras, como tú quieras, ¿verdad? Es nada más para asignarle un nombre a nuestra gráfica. Mi objeto se llama datos 1. Si tú le pusiste de otra manera, pues le puedes cambiar aquí el nombre. Y la instrucción AS sirve para referirnos al eje X. Y le estamos dando la instrucción de que en el eje X nos ponga el género. Después la instrucción de geom-bar nos sirve para indicarle a la consola el tamaño de la barra, que es 0.5. Royal Blue 4 es para decirle el color que queremos rellenar la barra. Y bueno, donde dice color igual a red, estamos indicando a la consola el color del que queremos que sea la línea de la barra. Y al final pues le vamos a poner donde dice GG Title, que es para ponerle el título a la gráfica de barras. Entonces tú le pones entre comillas gráfica de barras, ¿verdad? Si es el nombre que le quieres asignar a tu gráfica. Una vez que ya tenemos esta instrucción clara, bueno, yo la voy a copiar a la consola de R para no tardarme tanto tiempo. Tú pues le cambias el nombre aquí, por ejemplo, a la variable género de acuerdo a lo que tú quieras graficar. Entonces pues vamos a seleccionar toda la instrucción para copiarla a la consola de R e indicarle que queremos que elabore una gráfica de barras. Hay diferentes colores que tú puedes utilizar para rellenar cada una de las barras. Insisto, yo aquí le puse el color azul, pero tú puedes ponerle cualquier otro color que la consola R te permita. Entonces nos vamos a la consola de R, le voy a dar copiar a la instrucción. Me voy a la consola de R y vamos a empezar a hacer nuestro gráfico.
Una vez que aparece la señal de que está lista la consola de R, pues le damos copiar y le damos enter. Nada más vamos a revisar que esté bien escrita toda la instrucción. Sí está bien escrita. Ya lo revisamos. Cuando ya está bien escrita la instrucción, pues le vamos a dar enter. ¿Sí? Esperamos un momento. Si te das cuenta, me marcó un error. La consola me marca un error porque distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y yo a mi objeto en la parte de arriba le había puesto datos 1, pero la D minúscula. Y cuando le di la instrucción, le puse datos 1, pero con D mayúscula. Entonces, como es sensible a mayúsculas y minúsculas, pues me marcó un error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues voy a volver a pegar la instrucción, pero voy a corregir el nombre de mi objeto. Mi objeto importado se llama datos 1, pero con D minúscula. Entonces corregimos y nuevamente le vamos a dar enter. Ya como tú puedes ver, no me marcó ningún error. Quiere decir que ya le puedo pedir que me grafique que realice la gráfica de barras de la variable género, y ya no voy a tener ningún problema. Como tú puedes ver, pues ya me graficó ya me hizo la gráfica de barras. En el eje de las X aparece el género. El género aparece femenino y masculino. La voy a hacer un poco más grande. Aparece el título de la gráfica, del gráfico, que se llama gráfica de barras. Y aparece, como tú te puedes dar cuenta, en color azul, que es el que yo le pedí. Y la línea alrededor de cada barra es roja, porque así le di la instrucción a la consola que lo elaborara. Entonces, bueno, así me quedaría mi gráfica de barras. Te recuerdo que tú puedes hacer una gráfica de barras de cualquier variable cualitativa. Pudiera ser la religión, te digo, la marca de algún automóvil, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tienes clara la diferencia entre lo que es un histograma y una gráfica de barras, pues no tuvimos mayor problema para elaborar nuestra gráfica de barras del género. La consola de R es sensible a mayúsculas y minúsculas, como te diste cuenta, pero también al nombre que le damos a nuestro eje X. Por ejemplo, en mi caso era género y le tuve que poner acento, porque así lo tengo en mi archivo de Excel. Si yo no le pongo el acento, muy probablemente también me vaya a marcar error. Entonces tú puedes, insisto, utilizar los colores que a ti te gusten, los colores que tú prefieras, para elaborar la gráfica de barras. Yo aquí te puse las dos imágenes para que te quedara clara la diferencia entre estos dos tipos de gráficos. Espero que te haya sido útil este tutorial. Y bueno, si es así, si te sirvió, te invito a que me escuches y me veas en otros tutoriales que voy a hacer sobre la consola de R. ¿Sí? Próximamente voy a hacer un tutorial de cómo hacer un histograma, pero pues ya utilizaré una variable numérica, una variable cuantitativa.